Bueno. Señor presidente, autoridades, señoras y señores. Señor presidente, quiero previamente, a dar comienzo a mi discurso, trasladarle tanto a usted como al señor Pumares, sobre el que llueve sobre mojado, mi solidaridad y máxima repulsa ante la utilización irrespetuosa de sus caras en una valla publicitaria. Y lo digo aquí, en la sede de la soberanía de los asturianos y asturianas, donde la utilización de la palabra ha sido durante 40 años la forma de defender los posicionamientos políticos dentro de la pluralidad que los asturianos y asturianas han decidido democráticamente que lo represente. Una vez dicho esto, hoy es un día en el que celebramos, como todos los años en estas fechas, el Día de la Constitución en la Junta General del Principado de Asturias. Un día para homenajear a nuestra Carta Magna y para, una vez más, ponerla en valor. Yo lo voy a hacer trasladándoles unas reflexiones sobre el artículo 1.1, el primero, ese artículo que el profesor Peces Barba denominaba el pórtico de nuestra norma suprema. Unas reflexiones con las que algunos probablemente estarán de acuerdo y otros seguramente no. En cualquier caso, mi mayor de los respetos para todos y todas. El 9 de mayo pasado, coincidiendo con el fin del estado de alarma, leíamos o escuchábamos en los medios de comunicación frases como estas. El grito que más se repetía era libertad. La Puerta del Sol recupera la Nochevieja robada al grito de libertad. Claro, alguien podría preguntarse qué pasa con la libertad de los que estuvieron y en aquel momento aún estaban ingresados en las UCIs de los hospitales. Es cierto que el coronavirus se ha convertido en una amenaza global para la estabilidad de la sociedad internacional. Ha potenciado la quiebra de algunos esquemas tradicionales de actuación en política, ha instaurado un entorno poco definido y difícilmente comprensible. Y nos ha traído de nuevo el debate entre seguridad y libertad, y digo de nuevo porque esto ya es algo que existe desde el mismo momento en que vivimos en comunidad. Un debate que confronta el interés colectivo frente a los intereses particulares. Cuando hablo de seguridad y libertad, estoy hablando en sentido amplio. Por seguridad me refiero a las actividades dirigidas a proteger físicamente la comunidad y sus individuos. La libertad, por otro lado, se identifica con aquellas parcelas de actuación individual de las personas que giran en torno a los derechos fundamentales que recoge nuestra Constitución. La pregunta es, ¿hasta dónde puede el Estado usar poderes limitadores de los derechos y libertades individuales? ¿Dónde se encuentra la frontera que no se debe traspasar para no resquebrajar el Estado democrático de derecho? El artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece, por ejemplo, que en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin, y esto es muy importante, de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Creo que este artículo responde claramente a las preguntas anteriores. No obstante, me interesa subrayar sobre todo lo de bienestar general. En el fondo, lo que subyace en este debate es la diferencia entre un Estado social y democrático de derecho y el modelo liberal de Estado de Derecho a secas que pretende someter al imperio de la ley solamente a los poderes públicos, a quienes se pretende poner freno para así garantizar unos derechos y libertades individuales enfrentados a ellos, a la defensiva. Ahora bien, nuestra Constitución de 1978 es muy clara en este sentido
Y el ya citado artículo 1.1 de la misma establece que España se constituye un Estado social y democrático de derecho. Un texto indudablemente inspirado en el artículo 20 y especialmente en el artículo 28 de la Ley Fundamental de Bonn, que dice: la República Federal de Alemania es un Estado federal, democrático y social. También en la Constitución francesa de 1958, en su artículo 1, propone que Francia es una república indivisible, laica, democrática y social. Vemos que ambas contienen el adjetivo social, pero curiosamente es en nuestra Constitución de 1978 donde este adjetivo, creo que de una manera acertada, aparece el primero en la definición de Estado. Esto, que simplemente aparece una cuestión de orden en la redacción, es bastante significativo y, a mi modo de ver, toda una declaración de intenciones. Aquellos que el pasado 9 de mayo gritaban libertad, se olvidaban inconscientemente algunos y plenamente conscientes, bastantes más de lo deseable, de ese adjetivo social que aparece íntimamente asociado a Estado en nuestra Constitución. La libertad, así concebida, señoras y señores, está en claro contraste con el significado de la libertad para la vida en común. Y los estados sustentados en ideologías que preconizan este tipo de libertad no exigen al ciudadano moralidad alguna. Esta la mantienen únicamente en la ética del propio Estado. El concepto Estado social se concibe con mayor detalle en el artículo 9.2 de nuestra Constitución, un artículo en el cual la igualdad real y efectiva sería ininteligible para la jurisprudencia. En este artículo se establece que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad e igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificultan su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. De todos los ciudadanos, señoras y señores, no de algunos. Véase también cómo en este artículo libertad e igualdad van unidas. En un Estado social como el nuestro, el texto constitucional no solo asume los derechos fundamentales, sino que también encuentra unas obligaciones como la de defender el bien común, la solidaridad, el respeto mutuo o la conmiseración con el prójimo. El adjetivo social es la vía que permite a nuestra Constitución progresar al incluir dentro de su ámbito de aplicación la siempre cambiante realidad social. Nos recuerda que, aunque se respete el individualismo, algunos de esos individuos pueden acabar sufriendo discriminación por el simple hecho de pertenecer a un grupo o por tener, por ejemplo, una determinada edad o ciertas dolencias, como pudimos comprobar con la pandemia. Al hablar de Estado social, huimos de esos órdenes estatales que preparan condiciones para el egoísmo y sacrificamos parte de nuestras ventajas particulares para preservar el bienestar de la totalidad de la sociedad, para asegurar la existencia del conjunto de la población. En un Estado social, cuando surge un conflicto entre los intereses individuales y el interés general, siempre se opta por el interés general. Cuando surge un conflicto entre el hombre como ser particular y el hombre como ciudadano, siempre se opta por el ciudadano. Nuestra Constitución, definiendo España como un Estado social, comienza ya a tomar precauciones ante los peligros que puedan acechar al bien común. Nos exige a los ciudadanos legalidad, pero también moralidad, y se convierte claramente en un marco para la vida social. Las protestas y esos aludidos gritos de libertad son posturas de franca oposición hacia el Estado social que preconiza nuestra Constitución, y son también la consecuencia de esa actitud de sospecha permanente hacia cualquier decisión o actividad del Gobierno, creando un preocupante clima de desafección política. Algo más preocupante aún si tenemos en cuenta que está fomentado por algunas fuerzas políticas que aluden constantemente y sin causa justificada a una excesiva actividad expansiva de los poderes públicos. Estamos, señoras y señores, reviviendo peligrosamente el concepto clásico de libertad, esa libertad que va unida al hecho de que el individuo en su vida diaria no debe de tener más limitaciones que las naturales y las derivadas de sus capacidades o habilidades personales. Y por eso, las medidas tomadas por el Gobierno o gobiernos durante la pandemia eran y son contempladas como restricciones a la libertad natural del individuo, cortapisas sin justificación. Pero, ¿qué pasa con la especial protección de otro tipo de derechos como el derecho a la salud, el derecho a la dignidad humana o el derecho a la vida?
No reniego del concepto libertad individual, faltaría más, pero siempre que sea sopesada con el principio de igualdad, esa igualdad material que preconiza el ya citado artículo 9.2 de la Constitución. Todos los ciudadanos deben ser igualmente libres, los enfermos, los mayores, los que tienen problemas, todos. Y esa democracia formal a la que se apelaban aquellos que gritaban libertad, a los que desde su pedestal político fomentaban el griterío, debe dar paso a una democracia material que posibilite el ejercicio de los derechos y libertades de todos nuestros ciudadanos, lo que resulta imposible sin una potenciación del principio de igualdad, porque libertad sin igualdad es un concepto vacío, es una palabra hueca. Debemos poner en valor el reconocimiento y el respeto del otro, la conciencia de que la supervivencia es un problema que nos incumbe como humanidad y nos involucra como seres sociales. Decididamente necesitamos el Estado social, necesitamos más Estado social. Termino con una cita en la que Egmont de Goethe, el duque de Alba, enseña a los holandeses cuando estos exigen libertad ante la dominación española y se pregunta, ¿libertad? Una hermosa palabra, ¿quién pudiera entenderla bien? ¿Qué tipo de libertad quieren? ¿Cuál es la libertad del más libre? A lo que él mismo responde, hacer lo correcto. Señoras y señores, autoridades, siempre que exista un adecuado equilibrio entre el marco de lo razonable y lo proporcional, iremos por el buen camino, estaremos haciendo lo correcto y nuestra Constitución, sin lugar a dudas, nos da ese equilibrio. Feliz Día de la Constitución. Me van a permitir que muy brevemente aproveche este acto para inaugurar la maravillosa muestra expositiva que ya podemos contemplar en esta Junta General del Principado y que permanecerá expuesta para disfrute de los visitantes durante las jornadas de puertas abiertas con motivo del Día de la Constitución y se desarrollarán durante este próximo y largo fin de semana. Una muestra expositiva del excelente y consolidado artista Federico Granell, titulada Para iluminar el bosque, y que, utilizando palabras del propio autor, contribuirá, estoy seguro, a alumbrar estos tiempos oscuros y difíciles, pues el arte ilumina sin pedir nada a cambio. El arte sigue siendo nuestro refugio. Esta iniciativa que iniciamos este año tiene pretensión de continuidad para próximas ediciones de Jornada de Puertas Abiertas. Con ello, lo que pretendemos es apoyar a nuestros artistas asturianos que están trabajando por mantener un gran nivel en la calidad de tan necesario esfuerzo creador. Contamos entre nosotros con la presencia de Federico Granell, que a continuación hará un recorrido por la exposición y explicará a todos los que deseen acompañarle las características y el espíritu de sus obras, algo que rápidamente ustedes captarán con toda seguridad mediante una atenta contemplación. Muchas gracias, Federico. Es un placer contar con esta muestra en esta Junta General del Principado.